Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de la notación indicial. Nosotros ya hemos trabajado el campo de la convención suma y de la notación simbólica, ya hemos trabajado parte de la teoría del álgebra tensorial en ese lenguaje y ahora vamos a proceder a hablar en un nuevo lenguaje, por así decirlo, que se llama la notación indicial. En este tipo de formulación que vamos a trabajar, ya pasamos de trabajar como veníamos haciendo nuestros vectores y nuestros tensores en general con la convención suma, en la que no trabajábamos con el símbolo de sumatoria, pero conservábamos el vector E sub i, E sub j, E sub k, dependiendo del subíndice que se esté trabajando, y pasamos ahora a trabajar en la notación indicial. ¿Qué pasa en la notación indicial? En este tipo de formulación ya no solo suprimimos el símbolo de sumatoria, también suprimimos los vectores con los cuales estamos trabajando. Entonces, en este caso del vector, ya no tenemos este vector E sub i, sino que solamente trabajamos con la componente, que es B sub i. Entonces aquí empezamos a hablar de el orden del tensor o lo que se conoce como rank en inglés y que ustedes han visto en el libro. Y esto es lo que nos indica en qué nivel de tensor estamos trabajando. Entonces, cuando estamos trabajando con escalares, no tenemos ningún subíndice. Cuando estamos trabajando con vectores, tenemos un solo subíndice. Cuando estamos trabajando con tensores de orden 2, estamos trabajando con dos subíndices no repetidos. Y cuando estamos trabajando con tensores de orden superior, dependiendo del orden que se esté trabajando en ese tensor, se tiene el número de subíndices que se manejan. Entonces, el rango del tensor se indica por el número de subíndices no repetidos, o sea, subíndices libres. En este caso, por lo menos del tensor de orden 2, los subíndices libres son I y J. Entonces, en este caso, el tensor es de orden 2 porque tiene dos subíndices no repetidos I y J. En el caso del vector, como solamente tiene un subíndice, entonces será un tensor de orden 1. Y en el escalar, como no tiene ningún subíndice, entonces es un tensor de orden 0. Ahora, como nosotros estamos trabajando en un espacio tridimensional, los índices van a tomar valores de 1, 2 y 3, como lo hemos hecho en las descomposiciones o en las expansiones. En sumatorias hemos trabajado con los índices desde 1 hasta 3. En este caso es lo mismo. Los índices toman valores desde 1 hasta 3 y decimos que estos índices tienen un valor de 3, lo que se conoce como un range. Si tomamos a n como el número de índices no repetidos, el número de componentes de un tensor es de 3 a la n. O sea, es decir, si nosotros descomponemos o expandimos esos tensores que estamos trabajando, esos tendrán un número de componentes de 3 a la n. Entonces, para un vector será de 3 a la 1, porque su índice o su orden es de n igual 1. Entonces, será de 3 a la 1 es igual a 3. Si tenemos un tensor de orden 2, será de 3 a la 2, que será de 9. Por lo menos en un tensor de orden 2 en 3 dimensiones se tienen, ya vamos a ver, se tienen 9 componentes. Lo mismo cuando se tienen tensores de orden 3 será 3 a la 3, etcétera. Entonces aquí podemos ver una tabla, que es la tabla 2.1 del libro, y en donde podemos ver una expresión o las formas indiciales de los tensores, lo que les venía comentando anteriormente. Entonces, un tensor es un tensor de orden 0, un escalar, no tiene sino solamente la componente que, que representa el escalar. O sea, en este caso nuestro escalar es lambda, entonces solamente tendrá lambda. En el caso del vector o del tensor de primer orden, o sea, de b sub i o b, o sus equivalentes, estos van a tener tres componentes.
Si estamos trabajando con el tensor de orden 2 o con lo que nosotros conocemos como diada y vimos en videos anteriores, este va a tener 9 componentes, que eso fue lo que vimos en el video pasado. El tensor de orden 2, que es el que nosotros ya estamos representando con la letra mayúscula T, y en este caso, como nosotros no estamos hablando de tensor de segundo orden, sino solamente de tensor, entonces este va a tener 9 componentes. En el tensor de orden 3, que es el triádico, ese ya no tiene una representación en vector o en matriz que nosotros conozcamos, que los podemos representar en un espacio de 3 dimensiones. Este ya no tiene una representación de esa forma y este va a tener 27 componentes. Estos casi no se ven, pero el tensor de orden 4 sí se ve mucho. Pues ya los vamos a manejar más adelante. Y este va a tener 81 componentes porque es 3 a la 4 y eso es igual a 81 componentes. Ahora, como nosotros vamos a manejar de aquí en adelante la notación indicial, entonces debemos tener claros los tipos de subíndices que se manejan en este tipo de notación. Entonces, el primer tipo de subíndices son los subíndices libres, que son los que aparecen solamente una vez en la expresión tensorial que estemos manejando. Y los subíndices mudos o los índices también, entre comillas, sumados, aparecen 2 veces en una expresión tensorial. Ojo, en una expresión tensorial, no en una operación de expresiones tensoriales. Ya vamos a ver cuál es la diferencia. Ahora, una operación muy importante que se hace también en este tipo de notación es la contracción. Y este es el proceso por el que primero se identifican dos subíndices y esos dos subíndices se igualan. Entonces, en la tabla 2.2 del libro podemos ver algunos ejemplos de contracción que se suelen hacer. Entonces, eh, estos procesos de contracción lo que hacen es reducirnos un tensor que teníamos de un orden y reducirlo de orden. O sea, si estaba trabajando con un tensor de orden 2, lo reduce a orden 0. Si está trabajando con un orden 5, lo reduce a orden 1. Es decir, coge un tensor de un orden y lo reduce a otro de un orden inferior. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos. Vamos a mirar muy bien estos ejemplos. Vemos este producto externo, U sub I, B sub J. Entonces, como podemos ver, este tiene dos subíndices libres, I y J. Entonces, su orden es 2. Y el número de componentes será 3 a la 2, que en este caso es 9. Ahora, si hacemos una contracción y cogemos a I y lo igualamos a J, entonces obtenemos este producto, que es la fórmula de producto punto, el que nosotros conocemos. Y entonces, como podemos ver, este no tiene subíndices libres. ¿Por qué? Porque sus dos subíndices están repetidos. Entonces, el orden de esta operación será 0, como nosotros ya hemos visto. El resultado en producto punto es un escalar. Entonces tendrá orden 0. Y entonces el número de componentes será 3 a la 0, que es igual a 1. Ahora vemos el caso de este otro producto externo. Tenemos un símbolo de permutación con 3 subíndices distintos a los subíndices que tienen los vectores. Y los vectores a su vez tienen subíndices diferentes entre sí. Entonces tenemos a I, J, K, Q y M. Como no están repetidos, entonces el orden de este tensor es igual a 5. Y entonces, al hacer el número de componentes, al hallar el número de componentes, tenemos que tiene 3 a las 5 componentes. Ahora hacemos la contracción e igualamos a J igual a Q y acá igual a M. Entonces obtenemos el producto vectorial o el producto cruz, que está el símbolo de permutación y los dos
vectores. Entonces, como podemos ver, aquí están repetidos J y K, pero no está repetido I. Entonces, tenemos un subíndice libre, que es I. Entonces, el orden de ese subíndice será 1. De este tensor será 1. Y entonces, el número de componentes que va a tener es 3. Como nosotros sabemos, el producto cruz nos da como resultado un vector. Y ese vector, evidentemente, en 3 dimensiones va a tener 3 componentes. Y por último vamos a examinar este caso. En este caso tenemos 6 subíndices, todos diferentes. Entonces, como todos son diferentes, entonces tiene todos sus subíndices libres. Entonces, el orden de este tensor va a ser 6. Y el número de componentes será 3 a la 6. Ahora, si hacemos la contracción e igualamos a I igual a Q, a J igual a M y a K igual a N, es decir, estamos haciendo una contracción de 3 términos, estamos contrayendo 6 términos a 3 términos, entonces obtenemos esta expresión de IJK, U sub I, B sub J y W sub K. Como nosotros sabemos, esta es la expresión del producto caja que nosotros ya lo resolvimos en otra ocasión y entonces vemos que no hay ningún índice repetido, no hay ningún índice libre. Está I con I, J con J y K con K. Como están repetidos 2 veces cada uno de esos subíndices, eso quiere decir que el orden de este tensor es 0. ¿Por qué? Porque no tiene índices libres. Entonces el orden es 0 y entonces el número de componentes será 3 a la n, con n el orden, entonces será 3 a la 0 y esto es igual a 1. Otro tema que es importante ver es qué es un tensor simétrico. Entonces un tensor simétrico es el que tiene una propiedad en el que si intercambiamos sus subíndices de posición, se obtiene el mismo valor del tensor. Entonces, en este caso, S sub IJ será igual a S sub JI. Un ejemplo de tensor simétrico que nosotros ya hemos manejado es el delta de Kronecker. ¿Por qué? Porque tenemos el producto punto, ¿cierto? El delta de Kronecker se genera a partir del producto punto de dos vectores canónicos, ¿cierto? Dos vectores ortonormales, EI, EJ. Entonces, en este caso, tenemos el producto punto EI y EJ que nos genera a delta IJ. Pero resulta que el producto punto es conmutativo. Es lo mismo tener EIJ que EI y EJ en producto punto es lo mismo que tener AEJ punto EI. Es lo mismo porque se van a seguir multiplicando las mismas componentes independiente del orden en que yo haga la operación. Entonces, como es independiente del orden en que yo haga la operación, entonces en el delta de Kronecker también van a ser igual en el caso en el que yo tenga los subíndices intercambiados de lugar. Es lo mismo tener A igual a J que a J igual a I. Entonces, delta de Kronecker y J es lo mismo que delta JI. Entonces, como podemos ver, el caso del tensor simétrico en el ejemplo que estamos manejando como delta de Kronecker es un ejemplo perfecto para poder entender cómo trabaja un tensor simétrico. Sabemos que si tenemos a I igual a J, nos va a dar 1 y si tenemos a J igual a I, también nos va a dar 1. Ahora, un tensor se dice que es antisimétrico en 2 índices. Antisimétrico en 2 índices. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si al intercambiar esos dos subíndices únicamente se cambia el signo. Entonces, tenemos que A y J es lo mismo que menos AJI. Entonces, un ejemplo de tensor antisimétrico es el símbolo de permutación. En el símbolo de permutación es lo mismo, tenemos que esto es antisimétrico porque tendríamos que multiplicar por menos 1
a este resultado para que nos diera este mismo. Nosotros sabemos que esto es igual a 1 y que este otro resultado es igual a menos 1. Pero si a este resultado que es igual a menos 1 lo multiplicamos por menos, nos va a dar el valor numérico de este que es igual a 1. Entonces este es un ejemplo de tensor antisimétrico. Y por último vamos a ver un ejercicio muy interesante que aparece en el libro y que es importante estudiar para poder manejar con mayor propiedad los significados de tensor simétrico y antisimétrico. Entonces, se tiene un tensor antisimétrico, en este caso lo expresamos en notación de convención suma, y entonces tenemos a este vector antisimétrico W que es igual a esto. Entonces, un tensor se puede representar, un tensor antisimétrico, cualquier tensor antisimétrico, se puede representar como un tensor axial así. Entonces, vamos a ver qué nos representa este tensor. Entonces, teniendo este resultado que viene por definición, vamos a proceder a multiplicar a ambos lados por IMN. ¿Por qué podemos multiplicar por IMN? Entonces ya vamos a ver por qué nos va a ayudar esta expresión. Entonces, a multiplicar ambos lados por IMN, porque yo puedo multiplicar ambos lados por cualquier número siempre y cuando multiplique ambos lados, o por cualquier tensor, en este caso en de mecánica tensorial, entonces tenemos esta expresión y esta expresión. Ahora, como nosotros ya vimos, y pues no es el caso resaltar, pero sí es importante recordar, nosotros vimos que esta expresión obedece a la identidad epsilon delta. ¿Por qué? Porque tenemos dos subíndices que están en la misma posición. En este caso, el índice I está en la posición al inicio de los dos símbolos de permutación y tenemos a MN y a JK. Y nuestra componente de nuestro vector antisimétrico JUK, WJK. Entonces, viendo esta expresión, acá podemos ver que podemos aplicar nuestra identidad. Entonces, aplicando nuestra identidad, tenemos que se conserva el menos un medio y entonces empieza a operarse la identidad. Entonces, aquí se opera la identidad en el orden en que nosotros lo estemos, lo estemos operando. Aquí están los externos, MK, el primero y el último, por delta NJ, el primero, el último, por el primero no repetido. Ojo, estos son los no repetidos. Y el delta de los primeros no repetidos, MJ, por el delta de NK. Esta es otra forma que nosotros vamos a encontrar de la identidad epsilon delta y se aplica de la misma manera. Entonces aquí podemos ver esta descomposición o esta igualdad mejor de esta identidad. Entonces, y la multiplicamos por la componente. Entonces, la siguiente operación que hacemos es meter esta componente dentro del paréntesis y operarla con cada uno de estos deltas. Y esto nos da como resultado esta operación. Entonces vemos que WJK multiplica tanto a este conjunto de deltas como a este otro conjunto de deltas. Entonces, como podemos ver, eh, este, esta operación nosotros ya la hemos hecho anteriormente, en multiplicar dos deltas con una componente y que comparten o tienen iguales subíndices. Entonces aquí podemos aplicar la propiedad de sustitución de la siguiente manera. Entonces, vemos que los dos deltas comparten subíndices con la componente WJK. Entonces vamos a ver cómo se comporta con este primer delta. Con este primer delta
comparte la J, ¿cierto? Y la J está en el primer subíndice de de W, ¿cierto? Entonces M, que es la componente no repetida, asume el lugar que tenía J. Esto es muy importante. La componente que está repetida es desplazada por la componente que no está repetida. Entonces, en este caso, J está repetido en el primer lugar del subíndice, entonces ese lugar lo pasa a ocupar M. Y en el delta pasa lo mismo. Tenemos que comparten el subíndice K. Y el subíndice K está en en la segunda casilla, por decirlo así, o en el segundo lugar del subíndice. Entonces, este lugar que antes ocupaba K lo empieza a ocupar N. Entonces, esta operación, aplicando la propiedad de sustitución, nos da como resultado este WMN. Y lo mismo procede con la otra. En la otra expresión tenemos que K ocupa la segunda casilla, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, ese lugar pasa a ser ocupado por M. Y J ocupa el primer lugar de W. Entonces, esa pasa a ser ocupada por N. Y por eso obtenemos a WNM. Ahora, haciendo ese reemplazo, obtenemos esta expresión. Pero ¿qué pasa? Nosotros ya vimos anteriormente que este vector W o este tensor, mejor dicho, este tensor es antisimétrico. Entonces, como es antisimétrico, entonces tenemos que WMN es igual a si yo intercambiara de lugar los subíndices y le pusiera el símbolo menos, el signo menos. Entonces, sabemos que este W es antisimétrico. Entonces, hacemos este reemplazo y obtenemos que este menos WNM que tenemos acá lo podemos reemplazar por más WMN. Entonces tenemos esto. Y multiplicando todo esto nos queda 2 WMN sobre 2. Y esto nos da como resultado menos WMN. Y entonces así hallamos que es un vector antisimétrico. Esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan logrado entender el tema. Nos vemos en un próximo video.